Empezar el tema, lo que intentaré el día de hoy es abordar los 8 plenos casatorios que se han expedido hasta la fecha y asimismo queremos darle una versión un poco didáctica para efectos de que estos puedan ser internalizados, que es el objeto del día de hoy, y por otra parte también vamos a presentar aquellos sobre los cuales aún no se ha expedido pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero primero reflexionemos un poco en relación a lo que implica ese análisis relativo a lo que son los precedentes judiciales. Todos sabemos que todo se inicia con un recurso de casación. Un recurso de casación en el cual la máxima instancia judicial va a dar la última palabra en torno a la solución de un caso en materia civil. Y ese tribunal de más alta jerarquía dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial la máxima instancia vincula hacia las instancias inferiores. Si hablamos un poco del recurso de casación, estamos hablando que es un recurso eminentemente formal en el cual la Corte Suprema va a exigir para efectos de que pueda emitir pronunciamiento a través de esta decisión emitida por parte de los jueces, los 5 jueces que forman parte de la Sala Civil Permanente o Transitoria de la Corte Suprema, emitan un pronunciamiento del caso. ¿Y qué se exige dentro de los requisitos formales del recurso de casación? Por un lado, tenemos que situar claramente la causal, que va a ser aquella en torno a la cual se va a pronunciar la máxima instancia judicial. Por otra parte, tener claramente delimitados en este supuesto también lo que van a ser, en este caso, el efecto que se pretende del recurso. Si va a tener un efecto anulatorio, si va a tener un efecto revocatorio, entre otros efectos que podría tener ese recurso. Porque tengamos en cuenta la reforma que sufrió el recurso de casación en el año 2009, se circunscribe a lo que es la causal de infracción normativa, la cual va a agregar la interpretación indebida de una norma de derecho material, la aplicación indebida de una norma de derecho material o incluso lo que es la contravención a las normas que garantizan el debido proceso. Y en torno a todas esas causales que actualmente se circunscriben dentro de la infracción normativa, se accede a un plus, que en este caso es poder también verificar lo que son la infracción a normas de carácter procesal. Anteriormente esta reforma no se permitía verificarse a través del recurso de casación lo que eran infracciones de normas procesales. Actualmente con la modificatoria ya es permisible ello y también la Corte Suprema puede verificar la infracción normativa de lo que son normas de carácter procesal. Pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Dentro de esta infracción normativa se van a poder ver errores en judicando, que es propiamente error en cuanto a la interpretación, en cuanto a la aplicación de normas propiamente, y si hablamos de error improcedendo, estamos hablando de errores en cuanto al procedimiento, y por otra parte también puede verificar errores en cogitando, que va en cuanto a errores de la motivación de la decisión en materia de su conocimiento. Que todo se circunscribe a las causales anteriores como les he hecho referencia. Por otra parte, también el recurso de casación, dentro de la modificación que tuvo el año 2009, tuvo un aspecto que es la procedencia excepcional que va y conlleva en cuanto, si bien es cierto, el recurso de casación no cumple con las formalidades que les he referido, en cuanto a indicarse claramente la causal y el efecto que se pretende del recurso. Sin embargo, si es que la Corte Suprema, conforme al artículo 392, inciso A, llega a determinar, en este caso, de que existe necesidad de verse el recurso de casación por la finalidad de la casación, en este caso, si se cumpliera alguna de esas finalidades, podría admitirlo excepcionalmente. Como lo denominó en su tiempo Nelson Ramírez Jiménez como un certiorari atípico. El certiorari es aquella institución en la cual la Corte Suprema elige los casos que va a conocer y que va a ser materia de su pronunciamiento. Es decir, no es necesario que exista un recurso para que la máxima instancia se pronuncie a través del certiorari, como se aplica por parte de la Corte Suprema norteamericana y también en el caso de Argentina. Pero sin embargo en nuestro país se dejó esta procedencia excepcional para que la Corte Suprema también aquellos recursos que no cumplan con los requisitos formales
pueda conocerlos por una situación de que se pueda cumplir con las finalidades del recurso casatorio. En tal sentido, ahora bien, después de haber delimitado un poco lo que es el recurso de casación, vayamos a identificar claramente algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a observar lo que es, en este caso, los precedentes judiciales. Tenemos que tener en cuenta algo, que tenemos que diferenciar claramente lo que es una jurisprudencia, un acuerdo plenario, lo que es, en este caso, podemos ver también la doctrina jurisprudencial, lo que es una sentencia normativa, un precedente constitucional vinculante. Si partimos en lo que es una jurisprudencia, estamos hablando de aquella decisión que emite la máxima instancia judicial, es decir, la Corte Suprema, en torno a la cual va a dar lineamientos y pronunciamientos hacia las instancias inferiores. Tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, la jurisprudencia es un parámetro, pero sin embargo no tiene el carácter de vinculante. En cuanto a un acuerdo plenario, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial que vemos en el artículo 116, estamos hablando de aquella reunión de jueces que se reúnen para debatir un tema determinado. Pero en principio, un acuerdo plenario, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, no tiene carácter alguno de vinculante. Pero sin embargo, en el ámbito penal se le ha venido dando esa connotación pese a la que la ley orgánica no toma o sigue ese parámetro, tomándose en cuenta que para que una decisión constituya un precedente vinculante, tiene que partir de un caso en concreto. Y en el caso de los acuerdos plenarios, no parten de un expediente concreto, sino parten de un tema determinado en el cual los jueces supremos van a adoptar una posición determinada de acuerdo a tal o cual circunstancia que se pueda presentar en la judicatura. Por otra parte, el precedente judicial, de acuerdo a lo contenido en el artículo 400 del Código Procesal Civil, el cual establece que es la reunión de los jueces de las salas civiles de la Corte Suprema para efectos de que establezcan, en este caso, una directiva o líneas que tienen que ser acatadas por las instancias inferiores en materia civil. Un precedente judicial, conforme lo establece el artículo 400, sí tiene el carácter de precedente judicial vinculante hacia las instancias inferiores. Pero retomando un poco el tema de la casación, si un juez motiva, indica por qué no se puede aplicar ese precedente judicial, podría apartarse de los alcances de ese precedente judicial. Justamente dentro de las causales por las cuales se puede acudir al recurso de casación está uno, que es la infracción normativa propiamente, que como les dije, se aplica lo que es la aplicación indebida, la interpretación errónea y la contravención a las normas que garantizan el debido proceso. Y por otra parte, también hay la causal de la falta de la inaplicación de un precedente judicial no motivado. Es decir, que no se aplica un precedente judicial y no se cumple con el deber de motivación. Ahí claramente es una causa causatoria, pero ¿qué indica eso? ¿Qué conlleva eso? De que si un juez motiva, puede apartarse de un precedente judicial. Por otra parte, en cuanto a las sentencias normativas, estamos hablando de aquellas sentencias, propiamente de procesos constitucionales, en las cuales el Tribunal Constitucional va a dar un criterio o una directriz normativa en esa sentencia, que principalmente viene contenida en lo que son los precedentes judiciales, los precedentes constitucionales vinculantes, en la cual el tribunal va a dar una directiva que tiene que ser acatada por todas las demás instancias y que tiene dos características principales. Se rompe la regla de la cosa juzgada porque va a involucrar más allá de las partes involucradas en el proceso a cualquier otra parte que presente circunstancias o características similares al caso del cual se están pronunciando. Y por otra parte también tiene efectos erga omnes, como les he referido. Que eso es lo que contiene el precedente constitucional vinculante y lo diferencia del precedente judicial. Por un lado, el precedente judicial, si un juez motiva, se aparta, en tanto, en un precedente constitucional vinculante, si un juez, así un juez motive, existe la obligación de no apartarse del mismo. Bueno, existen excepciones por parte de la judicatura en materia laboral, en la cual, por ejemplo, no se ha aplicado el precedente Rosalía Huatuco, pero se ha ido hacia un poco más allá, se ha ido aplicándose lo que es el control de convencionalidad en base a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos han tomado como regla para considerar que ese precedente vulnera los derechos laborales y derechos fundamentales que han sido así establecidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, después de ese panorama breve en relación a los diversos tipos de sentencias, vamos a proceder, y lo que yo quiero y pretendo es de manera un poco sucinta y didáctica podamos internalizar lo que contienen los 8 precedentes vinculantes que se han emitido en la fecha. Vamos a hablar de los otros 2 que nos han expedido, pero nos vamos a centrar en hablar los aspectos relevantes de los 8 precedentes vinculantes que se han emitido en la fecha. El primer precedente, desde la vigencia del Código Procesal Civil que se dio en el año 1993, se dio el año 2007 a través de un caso que aconteció en sede de Cajamarca, en la cual hubo un derrame de mercurio y se causó daño a diversas familias, a diversas personas que habitaban por parte de la minera Yanacocha. ¿Y qué procedió a hacer la minera Yanacocha? A indemnizar de manera individual a cada una de las familias con montos ínfimos que giraban entre $1,000, $2,000, hasta un promedio de $5,000. Pero, ¿cuál es la problemática que se generó en este caso de la afectación a la salud por parte de las personas infectadas con mercurio? De que esta enfermedad no se puede detectar en ese momento, sino se comienza a dar los efectos con el paso del tiempo. Y las personas, al considerar que era ínfimo ese monto y que la afectación a su salud era mayor, comenzaron a demandar en sede de Cajamarca, pero existían pronunciamientos distintos porque cuando contestaba la demanda la minera Yanacocha, acompañaba estos contratos de transacción extrajudicial para efecto de indicar de que no correspondía ser demandado porque había llegado a un arreglo con cada una de las personas que padecieron el daño, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a un tema relativo a lo que son obligaciones y a una forma de extinción de la obligación como es la transacción. Y la transacción, en este supuesto, como vemos en el primer cuadro, nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿una transacción no homologada por el juez, en este caso, puede emplearse como una excepción? Y eso es lo que intentó responder este pleno. Lo intentó responder en el sentido, si tomamos en cuenta las diferencias entre una transacción judicial y una transacción extrajudicial. Si partimos de la transacción judicial, estamos hablando de aquella transacción que es homologada por el juez, pero aquella transacción la cual busca, en este caso, poner fin a una controversia en torno a las pretensiones que ya han sido planteadas en un proceso. Estamos hablando de ese primer punto. En este caso, se va a debatir y se va a discutir pretensiones que han sido planteadas en un proceso. Por otra parte, también cuando hablamos de una transacción extrajudicial, el juez va a homologar esa transacción si cumple con dar solución y que se hagan concesiones recíprocas en torno a las pretensiones planteadas en el proceso. Pero, sin embargo, si hablamos de una transacción extrajudicial, estamos hablando que no hay proceso, no hay una pretensión la cual plenamente ha sido determinada, y en el supuesto caso del mercurio que les estoy comentando, estamos hablando de que la enfermedad se va a dar con el transcurso de los años, es decir, no estamos hablando de un monto determinado de indemnización o todos los daños que se hayan podido ocasionar a las personas afectadas por el mercurio. Y así existió pronunciamientos dispares, tanto en la sala civil permanente como en la transitoria. Por un lado, unas aceptaban de que la transacción extrajudicial no era válida como excepción, pero por otro lado, la otra sala decía lo contrario. Y este pleno finalmente acabó determinando que es válida la transacción extrajudicial para poner fin al proceso. Bastante controvertido lo resuelto, bastante cuestionable, porque estamos hablando, dentro de todo lo que les he comentado, estamos hablando de que no daría una respuesta efectiva a esa persona afectada por el derrame de mercurio. Y no estamos hablando de pretensiones determinadas plenamente, sino estamos hablando de algo previo en el cual no se va a buscar dar solución a la afectación o a los daños personales, daños patrimoniales o extrapatrimoniales que se han causado a algunas de las personas afectadas por mercurio. Pero bueno, esa fue la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la República en ese momento, pero existía un panorama distinto al actual. Es decir, el artículo 400 del Código Procesal Civil que hablaba sobre el precedente judicial anteriormente tenía la denominación de doctrina jurisprudencial. Y asimismo, este artículo 400, antes de la modificación, establecía que para establecer una doctrina jurisprudencial se reunían toda la sala plena de la Corte Suprema, es decir, jueces de la especialidad civil, de la especialidad penal, de la especialidad constitucional, y todos adoptaban, en este caso, una posición para
ese acuerdo dentro de lo que es la doctrina jurisprudencial y reunidos, en este caso, para emitir el precedente o el pleno civil casatorio. Ahí podemos ver y entender de repente por qué se adoptó esta decisión. Pero yo destacaría en este punto el voto en discordia que emitió el magistrado Ricón Apostigo, con el cual coincido en algunos aspectos, el cual refirió en cuanto a la transacción extrajudicial que constituyó un título ejecutivo. Es evidente, también puede ser presentado como un título ejecutivo. Que en este caso, este título ejecutivo podía compeler a su cumplimiento y finalmente derivar a través de un proceso ejecutivo a exigir su cobro, pero sin embargo, esta adolecía de características de cosa juzgada. Estamos hablando evidentemente que si hablamos de un proceso de ejecución, no tiene esas características en cuanto al título sobre el cual, de transacción extrajudicial, sobre el cual se va a pretender que tenga la connotación de título ejecutivo. Y por otra parte, refirió claramente en cuanto a lo que es una transacción extrajudicial propiamente, refirió de que una transacción extrajudicial únicamente puede ser opuesta como defensa de forma, como defensa de fondo, es decir, para efectos de que el juez se pronuncie en la sentencia. Aspecto al cual es claro y es compatible porque dentro de lo que les he venido explicando, no conllevaría a que una transacción extrajudicial en la cual no exista concesiones recíprocas en torno a una pretensión pueda ser empleada como una excepción para poner fin al proceso. Eso es claro. Por otra parte, el segundo punto también que trata ese pleno es en torno a la validez de la transacción vinculada a menores de edad. Es decir, que los padres piden autorización al juez para disponer los bienes de ese menor de edad. Pero ¿cuál era lo anterior que se generaba? De que las partes hacían en este caso el acto jurídico en relación a ese menor y posteriormente que se realizaba pedían que el juez lo homologue o lo protocolice ese acto judicial. Y lo lógico era que se tenía que pedir la consulta antes, pero lo usual y la práctica judicial que se venía dando era que se llegaba a disponer los bienes de este menor y posteriormente se le presentaba al juez para que homologue ese acuerdo. Este pleno lo que determinó en este punto es que las transacciones celebradas por los padres a nombre de los hijos, en este caso de acuerdo a lo relativo al Código Civil, que dice que debe ser autorizada por el juez, podía ser celebrada, es decir, podía esa transacción ser presentada después de su celebración al juez para que éste lo homologue en los términos contenidos en este documento. Evidentemente el juez no lo va a homologar si afecta algún tipo de interés o derecho de ese menor, ¿no? Por otra parte, en cuanto a ese pleno, dijo que la intervención del juez puede ser antes o posterior a esa transacción y esto resulta válido. Y el tercer punto que vemos ahí es el relativo a los intereses difusos que corresponden en este caso a aquel interés que representa o conlleva a un conjunto determinado de personas, las cuales se identifican por un factor común, que puede ser en este caso la afectación a bienes de inestimable valor patrimonial, como es el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico. Si hay una afectación de ello, cualquier persona podría demandar dentro de lo que es el interés difuso. Pero sin embargo, si bien es cierto, se hace la mención en nuestro artículo 82 del Código Civil como interés difuso, en el sentido que una persona puede accionar de manera individual, pero sin embargo, la estructura de ese articulado conlleva a observarse de que tan solo se puede demandar de manera colectiva, de manera agrupada y no de manera individual. Por eso es de que otorga legitimidad para demandar al Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades nativas, rondas campesinas, inclusive el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en algunos temas. Dentro de una legitimidad para obrar extraordinaria, ¿no? Porque estamos partiendo de que no se genera dentro de una relación jurídica material y una posterior relación jurídica procesal, sino estamos hablando de una legitimidad para obrar extraordinaria porque en ese contexto lo ha establecido la norma de carácter procesal. Por otra parte, muchas gracias. Dentro de esta legitimidad extraordinaria, este pleno determinó de que únicamente se puede demandar de manera agrupada, no de manera individual, porque ¿cuál era la contradicción que existía? Si nos comparamos con el Código Procesal Constitucional, este sí refiere que se puede demandar de manera individual. Pero acá cerró el tema en que
no tiene legitimidad la persona natural, sino únicamente la persona agrupada o lo que se conoce como intereses colectivos. Ahora bien, ya hablamos sobre el primer pleno casatorio, pasemos a ver los aspectos importantes del segundo pleno civil casatorio. Ese segundo pleno civil casatorio, que fue expedido el año 2009, tiene aspectos importantes que comentar. También fue expedido dentro de la concepción de que ese pleno fue emitido por toda la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y este pleno he tratado de esquematizarlo en los dos aspectos importantes que trae como consecuencia en torno al aspecto vinculante. Tenemos que tener en cuenta de que todo precedente o toda sentencia que tenga esa connotación tiene una parte que se conoce en doctrina como lo que es la ratio decidendi o la razón suficiente, que va a ser la única parte de la decisión la cual va a tener efecto vinculante. Todo el resto de la decisión, todos los demás aspectos que forman parte de la obiter dicta o razón accidental o accesoria no tienen carácter de vinculante, únicamente la ratio decidendi o la razón suficiente. Bien, retomando este pleno. Este pleno, dentro de lo que se puede destacar, fue emitir una decisión de manera, todos los jueces supremos concordaron en la decisión, no fue como la decisión anterior del primer pleno, en que fue aprobado por mayoría, y en la misma, que en relación a la coposesión, lo estableció como un deber y cómo debía entenderse. ¿Y qué se señaló en ese pleno? Se manifiesta que la coposesión existe cuando hay varias personas que ejercen la posesión sobre un mismo bien y establece dos notas esenciales en cuanto a lo que es la coposesión. Una, que es la unidad del objeto sobre el bien que ostenta, en este caso, el poder de cada uno de los coposeedores, tiene que existir una unidad. Y por otra parte, un segundo aspecto que es la homogeneidad del poder de la posesión, que establece que este objeto no puede ser objeto de división, no puede ser, en este caso, partido para cada uno de los coposesionarios, sino debe existir un objeto en unidad. Y por otra parte, también en el aspecto de la coposesión, indicó cómo adquirir la propiedad por la prescripción adquisitiva para que sea declarado como copropietario, en este caso. Y esta coposesión homogénea conllevaba a que si se cumplían con los dos factores, que es la unidad del objeto y por otra parte la homogeneidad del poder de posesión que ejercen, podían ser declarados dos o más personas como copropietarios a través de la declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Este caso motivó conlleva de que pidieron la declaración de prescripción adquisitiva tanto un padre como una hija, pero finalmente la Corte Suprema determinó que no se cumplían todos los presupuestos, el mínimo domini, en este caso, que no exista perturbación posesoria, entre otros aspectos, por parte de las dos personas que peticionaron ser declarados como propietarios por el transcurso del tiempo, por más de 10 años, y determinó también de que tan solo fuera desestimada esa pretensión. Otro aspecto que queda claro y resulta importante es de que este pleno determinó el concepto de un servidor de la posesión, que nosotros entendemos que servidor de la posesión tan solo conlleva a que el servidor de la posesión es aquella persona la cual ejerce la posesión por un encargo o por un pago que se le esté efectuando. Pero sin embargo, esto, conforme al Código Civil, fue ampliado que también en este caso puede ser un servidor de la posesión los que tienen algún vínculo de parentesco. Si una persona, de hecho, un pariente con autorización de la persona que tiene la titularidad de ese predio, ejerce esa posesión, esto no conlleva a que pueda posteriormente peticionar ser declarado como propietario a través del proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, amplió el concepto de lo que es un servidor de la posesión y actualmente dentro de ese concepto también los familiares no pueden ser declarados como propietarios a través de este proceso.
Claro, no hubo mayor controversia en este pleno y ahora pasemos a lo que fue el tercer pleno civil casatorio, el cual lo he tratado de dividir en 5 cuadros para que podamos entender sus alcances. Que se dio el año 2010 a través de la casación 4664 del año 2010-1, el cual nos narra un caso acontecido en el año de 1980, en el cual una pareja de jóvenes se casan, tienen sus hijos y tenían una chacra, y la esposa, buscando que el esposo pueda forjarse un mejor futuro, trabaja, aparte de encargarse de los hijos, se ocupa de el sostenimiento del hogar, se encarga de la chacra, a explotarla, y ayuda para que el esposo pueda concluir sus estudios de profesorado y finalmente nombrarse como profesor e ir a trabajar hacia Juliaca, finalmente. Pero ¿qué aconteció? En ese lapso de tiempo que él estudió, fue nombrado en un colegio, se despreocupó de los hijos, no cumplió con pasar los alimentos, fue infiel a la esposa e incluso se dio un cuadro de violencia familiar. La esposa llegó a acreditar de que le enviaba giros mensualmente al esposo para que éste pudiera cursar sus estudios y formarse profesionalmente. Y por otra parte, también lo que se generó fue de que se acreditó la violencia familiar porque la esposa fue a reclamarle al esposo a su centro de labores, y se dio todo este altercado en que derivó incluso en la violencia hacia la esposa. Finalmente acabó de que se pidió el divorcio y ahí se llevó este escenario que trajo a consecuencia este precedente judicial. En cuanto al primer cuadro que hemos graficado en la diapositiva, que conlleva establecer la función tuitiva del juez de familia, conlleva a que el juez de familia no se ciña en los aspectos formales que establece nuestro ordenamiento procesal, sino que debe tener en este caso una visión más flexible del proceso de familia y ver en este caso el carácter constitucional que tiene el proceso de familia, y por otra parte ver los sujetos involucrados en el proceso de familia. ¿Ya qué conlleva esto? De que, por un lado, al ver todo ese rol que tiene, el juez de familia busque dar protección dentro del proceso de divorcio, tenencia, afiliación a alimentos, al menor, al anciano, al matrimonio y al cónyuge perjudicado como consecuencia del divorcio. Y también lleva a ver con otros ojos los principios procesales como el de congruencia procesal, el de preclusión, el de formalidad, el de iniciativa de parte y el de acumulación de pretensiones. Si nos referimos al proceso de congruencia, es decir, el principio de congruencia conlleva a que el juez tenga que emitir la decisión de acuerdo a la pretensión que ha sido planteada en la demanda, lo que se ha contestado contra la demanda y los puntos controvertidos establecidos en el proceso. Y por otra parte, la preclusión, que conlleva a que cerrada una etapa no se puede retrotraer el proceso hacia las etapas anteriores. Otro tercer aspecto, la iniciativa de parte, que conlleva a que son las partes las que tienen que, en este caso, promover el proceso rumbo hacia la pretensión y finalmente culminar con una sentencia. Y por otra parte, la acumulación de pretensiones, que hace que se rompan las reglas fijas establecidas en este caso y se tenga que evaluar con otros aspectos alguna acumulación que se pueda dar después de interpuesta la demanda. Que esto finalmente conllevó a que posteriormente, el año 2015, se modificara también el artículo respectivo acumulación en el Código Procesal Civil, y que finalmente derivó a que el artículo 427 fuera modificado y ya no sea una causal de improcedencia la acumulación indebida de pretensiones, sino pueda ser materia de subsanación por parte de la parte accionante. Y este criterio de una función tuitiva, ¿por qué se estableció esos aspectos que les estoy comentando? Para efectos de que en los procesos de separación de cuerpos y de divorcio por separación de hecho, el juez vele por la estabilidad económica del cónyuge perjudicado y los hijos menores. Es decir, lo que busca el juez es corregir la desproporción que pueda generarse producto del divorcio, como en el caso que les comenté que se analizó en este pleno,
La cónyuge que contribuyó con el esposo para que éste pueda seguir una profesión y finalmente pueda forjarse un futuro en beneficio de la familia, y finalmente ésta descuidó cualquier pretensión de seguir también sus estudios que también había llevado ella para contribuir con el esposo. Finalmente, al darse la ruptura del vínculo matrimonial y el divorcio, no se iban a encontrar en la misma situación al producirse esto. Mientras uno tenía un trabajo estable, la cónyuge no acababa en la misma posición. Y en este caso habla de que el juez tiene que velar por corregir esta desproporción y finalmente ver un pronunciamiento en el cual el juez opte, como vemos en el tercer cuadro, por una indemnización o la adjudicación preferente de los bienes sociales hacia la cónyuge perjudicada. ¿Y cómo se podría lograr esto? ¿Cómo se podría lograr este escenario? Si por un lado esto no ha sido planteado al momento de interponerse la demanda y el juez advierte al momento de contestarse la demanda de que existe esta situación o existe la intención de la cónyuge de que se le pueda favorecer de esa manera y no se genere esa desproporción, el juez lo que debe hacer, de acuerdo a esa flexibilización y esa función intuitiva de los principios procesales y a esa flexibilización tanto de las normas procesales que les he mencionado, era de que el juez, si advertía esta desproporción, lo fijara como punto controvertido. Pese a que ya se haya pasado la etapa de pruebas, podía retomarse el proceso y fijarlo como un punto controvertido para que sea materia de debate, claramente. Pero para esto tenía que haberse mencionado por una de las partes en algún escrito del proceso y el juez permite el contradictorio para así no vulnerarse el derecho al debido proceso de las partes involucradas. Y cuando hablamos del tercer aspecto relativo de que al cónyuge perjudicado se le resarza o se busque una indemnización, este pleno no se refiere en términos de indemnización, sino habla de una obligación legal que existe de ser resarcido. Ahí, en relación a este punto, muchas personas que verifican pero se pronuncian en relación a lo que es responsabilidad civil, como Juan Espinosa criticaba porque decía que finalmente si el juez va a ejercer esa obligación legal, que es de una naturaleza resarcitoria, tiene que pronunciarse sobre los elementos de la responsabilidad civil para efecto de asignar un monto dinerario pecuniario a esa cónyuge perjudicada. Pero sin embargo, en este aspecto, este pleno lo otorga en esos términos, pero yo también concuerdo de que tiene un carácter de resarcimiento y en este caso tienen que hablar sobre los elementos de la responsabilidad civil para que exista una indemnización o una adjudicación preferente de bienes, porque si hablamos de una indemnización, la función de la responsabilidad civil es a través de no necesariamente una asignación pecuniaria o monetaria, sino de cualquier tipo de bien que pueda reparar, resarcir y evitar o hacer olvidar ese daño que se ha ocasionado, es suficiente para que se cumpla con ese deber resarcitorio. Por otra parte, este punto también busca la solidaridad familiar que tiene que existir entre los cónyuges y una situación de equidad que debe existir entre ellos. Porque puede haber una renuncia, incluso cualquiera de los cónyuges pueden renunciar expresamente a esa adjudicación preferente de los bienes sociales o a la indemnización, pero para eso lo tiene que manifestar de manera expresa por escrito al proceso. En relación al cuarto punto que vemos en la diapositiva, nos estamos refiriendo también de que el juez deberá apreciar para adjudicar los bienes o dar una indemnización las diversas situaciones existentes. ¿Y a qué se refiere con esto este pleno? Ver en este caso cuál es la situación que se genera al darse la ruptura del vínculo matrimonial. Es decir, ver si hay una grave afectación emocional del cónyuge, ver los aspectos que puedan afectar en cuanto a la tenencia de los hijos, en cuanto a alguna afectación psicológica que pueda darse a los mismos, y la dedicación que tuvo la cónyuge o el cónyuge al hogar al producirse esa ruptura del vínculo matrimonial. Y ver finalmente la situación económica en la cual conlleva y quedarán ambos con la ruptura del vínculo matrimonial. Por otra parte, el último cuadro habla sobre la integración de la decisión por parte del juez superior frente al cónyuge perjudicado.
¿Y este aspecto a qué conlleva? A la posibilidad de que pueda completar la decisión en segunda instancia. Es decir, si el juez advierte que en los fundamentos de hecho se ha pronunciado el juez en torno al cónyuge perjudicado, pero sin embargo omitió en la parte resolutoria de esa sentencia fijar de repente el monto resarcitorio o indicar que también se declara fundada la demanda en ese aspecto, el juez superior puede integrar, conforme a lo que establece el Código Procesal Civil en ese aspecto. Y este pleno, en relación a este punto y en relación a que pueda fijar como punto controvertido la pretensión relativa al carácter de la obligación legal del juez de adjudicar los bienes preferentemente a uno de los cónyuges, los bienes sociales, o otorgar un resarcimiento económico, podía darse, como les dije, podía establecerlo de oficio o a petición de parte. Si lo hacía de oficio, tenía que retomar nuevamente y fijarlo como punto controvertido y permitir el contradictorio para no vulnerar el debido proceso. Como también lo podía hacer por una reconvención, claramente, para entenderlo por escrito, pero obviamente respetándose el contradictorio y otorgándose el plazo para contestar la demanda y ejercer el derecho de defensa en torno a esa pretensión. En la parte final vemos la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 782-2013, proceso de amparo, que completó los alcances de este precedente. Es decir, ¿en qué sentido lo completó? Se expidió posteriormente ese precedente, este tercer pleno civil casatorio, y lo que indicó es de que no corresponde la indemnización o la adjudicación preferente al cónyuge que no haya presentado al proceso en ningún momento ningún pedido en torno a dicha pretensión indemnizatoria o a la adjudicación preferente de bienes. Si el cónyuge no perjudicado de modo alguno ha manifestado su intención de ser beneficiado con ello, el juez no puede incorporarlo como pretensión, incluso de oficio. Esto por una falta manifiesta de interés en torno a esa pretensión. Debo señalarles que desde el año 2010 en adelante que se modificó el Código Procesal Civil en su artículo 400, ya aquí todos los jueces de la especialidad civil de la Corte Suprema, es decir, los jueces de la Sala Civil Permanente y Transitoria, son los que emitieron este pleno en este tercer pleno civil casatorio. Ahora pasemos a uno de los plenos más extensos, que es el cuarto pleno civil casatorio, el mismo que tiene 7 puntos sobre los cuales vamos a comentar, y creo que voy a darle mayor tiempo a este pleno por todas las controversias y los aspectos que aborda el mismo. Este pleno, como vemos, que se emitió el año 2013 a través de la sentencia 2195-2011 Ucayali, que fue publicada el 14 de agosto del 2013, que hemos buscado esquematizarlo de esa manera para posteriormente ver cada uno de los supuestos de precariedad que han sido abordados por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República al considerar que eran los más relevantes y los primordiales. ¿Cuál era el panorama anteriormente al año 2013? El panorama que se daba y el panorama que se generaba era de que existía toda una suerte de sentencias inhibitorias por parte de los jueces en materia de desalojo por ocupación precaria, por diversas alegaciones que hacía la parte demandada. Y el juez decía, eso se tiene que ver para resolverse en otro proceso distinto al de desalojo. Pero sin embargo, como vamos a verlo a continuación, este pleno rompió ello y actualmente el juez se encuentra en la obligación de pronunciarse sobre el fondo de la pretensión en caso de un proceso de desalojo. El primer punto que tenemos que denotar es que dio una definición clara en torno a lo que es el ocupante precario. Y lo señaló en los siguientes términos: cuando se ocupe un inmueble, un bien ajeno, sin el correspondiente pago de la renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostenta frente al requiriente por haber extinguido el mismo. Es decir, acá se remite a dos aspectos. Por un lado, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, no pago de la renta, o que no exista título que le genere algún tipo de protección. Claramente lo divide en ese aspecto. Y en este caso se amplía el concepto de precario y lo dirige hacia dos aspectos claros que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el precario implica no tener título y por otro lado, que
dicha carencia de título no le genere ningún tipo de protección frente a la pretensión de restitución del bien inmueble por parte de la persona que tiene derecho a recuperar la posesión de ese bien inmueble. Y en tal sentido, otro aspecto que claramente delimitó este pleno es el relativo a lo que es un título posesorio. Dio una definición clara de lo que es un título posesorio. Y que implica la posesión y claramente lo define como cualquier acto jurídico que justifique la posesión que dice detentar o dice tener cualquier persona. Lo define en esos términos, que puede estar en un documento o no. Es decir, el acto jurídico no tiene que estar materializado en un contrato, sino puede evidenciarse de repente de determinadas acciones o determinadas circunstancias que puedan conllevar a establecer de que existió un acto jurídico. Y ese título claramente puede estar o no en documentos de acuerdo a la concepción que se le da a el título posesorio. Cualquier acto jurídico, como les dije, que justifica el derecho de posesión que puede detener una persona y en este caso oponerla a la pretensión de la parte demandante. ¿Y la restitución del bien inmueble a qué conlleva? Conllevaría a que es el objeto de este proceso y conlleva a la entrega de la posesión a la parte demandante. Eso implica la restitución del bien inmueble. El cuarto punto reitera propiamente lo que dice el Código Procesal Civil, en el sentido de que en este caso se encuentra legitimado para accionar un proceso de desalojo el propietario, arrendador, administrador, poseedor en ese momento, y cualquier persona que tenga derecho a que se le restituya el bien inmueble sobre el cual mantiene algún tipo de derecho. Y unifica el criterio jurisprudencial que existía hasta la fecha, que era ciertamente enredado y confuso, y que más conllevaba al concepto de una acción reivindicatoria que conllevaba evaluarse lo que es el derecho de propiedad. Ahora bien, la Corte Suprema en este precedente dio determinados supuestos de precariedad. Sin embargo, existen y pueden darse más. Por ejemplo, uno que se viene dando en la actualidad es el supuesto de precariedad que se da por los familiares que pueden ocupar un bien inmueble. Claramente, es un supuesto de precariedad nuevo que no fue tocado en ese pleno, pero es una situación actual en la cual la Corte Suprema aún no mantiene un criterio exacto en relación a este supuesto de precariedad, en relación a la ocupación que hacen los familiares en torno a un bien que corresponde a uno de ellos. De repente, el bien que le corresponde a los padres y lo ocupan los hijos, y en lo cual los padres podrían demandar un desalojo por ocupación precaria, y como lo comentó en alguna oportunidad el profesor Fornina Manco en este aspecto, con lo cual yo coincido plenamente, la Corte Suprema ha emitido criterios en sentidos erróneos, yéndose un poco a aspectos más relativos a derechos fundamentales, sin analizar la situación fáctica que pueda darse en el caso en concreto. Claramente, yo considero que para esos aspectos de ocupación que puedan dar familiares, tiene que evaluarse la situación del caso en concreto para determinarse si corresponde que ocupen ellos, y no únicamente por el hecho que sean familiares puedan continuar ocupando el bien inmueble por el solo hecho de tener algún vínculo de parentesco con la persona que es la propietaria o titular del bien. Ahora bien, vamos a ver cada uno de los supuestos que se hablaron en este pleno civil casatorio, que lo hemos dividido en 6 supuestos que se abordaron en este pleno. El primer aspecto que tengo que hacer referencia es a la resolución extrajudicial del contrato, contenido en el artículo 1429 y 1430. Sin embargo, el artículo 1429 y el artículo 1430 del Código Civil ven aspectos distintos. Por un lado, si hablamos del 1429, este va relativo al aspecto de la resolución del contrato por intimación. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a aquella solicitud o requerimiento que hace la persona que tiene derecho de la posesión a la persona que ocupa ese bien inmueble para efectos de que cumpla con su restitución. Y en ese supuesto, siguiendo lo que establece nuestro Código Civil, tiene que mandarle una carta notarial por un plazo de 15 días, indicándole el incumplimiento. De repente no cumplió con un aspecto
contenido en ese contrato y le otorga un plazo para que cumpla con, pongamos, el aspecto relativo al pago de la merced conductiva. Se atrasa 2 meses y 15 días, le requiere por carta notarial y le indica de que debe cumplir con ese plazo. Si no cumple con ese plazo y lo que se indicó y a lo que se había comprometido contractualmente, en ese caso podría, enviándole la carta notarial y frente al incumplimiento, quedar resuelto de pleno derecho ese contrato, de acuerdo a este artículo 1429. Pero acá tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, de que lo que va a hacer el juez en relación a la resolución del contrato extrajudicial, lo que va a ver es no el aspecto de fondo en relación al tema, si formalmente esa cláusula o ese aspecto incumplido por el arrendatario, la persona que viene ocupando ese bien inmueble, se ajusta a lo que ha aplicado en este caso la persona que reclama ello, sino lo que va a ver es que si cumple con la formalidad esa carta notarial. Porque tenemos que tener en cuenta un aspecto claro. El artículo 1374 del Código Civil señala que produce efectos las comunicaciones contractuales que se hacen hacia la otra parte. Y tan solo con la comunicación que se hace a la contraparte, y si la contraparte no dice nada, se entiende que da por aceptado lo comunicado en esa carta notarial. Pero ¿qué supuestos se tienen que observar para que esa carta notarial no pueda ser observada? Porque el juez no va a ir hacia el fondo de la carta notarial, sino lo que va a ver es el aspecto formal de la carta notarial. Es decir, que cumpla claramente con lo que expresa, con indicar claramente lo que expresa. Por otra parte, que cumpla claramente con indicar el domicilio y el nombre de la persona a la cual se dirige. Y el otro aspecto es de que esta persona haya cumplido con indicar el lugar a donde se le va a dar respuesta a esa carta notarial. Claramente, que todos son los aspectos que va a verificar el juez. Y en este caso que en esa resolución de intimación que le va a indicar, le va a tocar claramente el plazo de 15 días para que cumpla con ello y claramente le indique lo que ha incumplido esa parte. Si se dan esos supuestos, el juez lo va a verificar el plazo que no se ha dado respuesta y el juez procederá a verificar que se cumplió con ello y se dé ese supuesto de precariedad por la resolución extrajudicial del contrato conforme al artículo 1429. Si hablamos del artículo 1430, esto va a una cláusula expresa de resolución contractual. Es decir, que el contrato establezca que claramente se resuelve ese acto jurídico porque se ha incumplido una cláusula contractual establecida en dichos términos, claramente. Y en ese aspecto, el contrato, que sabemos que contiene prestaciones recíprocas, como por ejemplo una compraventa, y en esa compraventa de repente se establezca de que a la persona, al momento de que se efectúe de repente el pago de la mitad del precio pactado de compraventa, a esa persona se le entrega la posesión del bien inmueble. Pero si se señala una cláusula contractual expresa, en la cual se indique que si esa persona se atrasa más de 2 meses en el pago pactado, se procede a resolver extrajudicialmente ese contrato y aplicándose esa cláusula resolutiva expresa, en este caso eso conllevaría a que la parte compradora de ese bien inmueble se torne en precario porque el propietario o vendedor se acoge a esa cláusula contractual expresa, pero para ello también la comunicación tiene que estar claramente indicada en los términos que se resuelve ese contrato. Pasan los 15 días y si uno quiere asegurarse y no tenga ningún problema de repente en sede judicial, puede remitir una carta notarial recordándole que ese contrato quedó resuelto y que le entregue la posesión de ese bien inmueble al haberse producido la resolución de pleno derecho. ¿Y qué trae como consecuencia ello? Trae como consecuencia este punto de este cuarto pleno civil casatorio de que actualmente, si se dan la resolución extrajudicial del contrato por una cláusula resolutiva expresa o por la resolución por intimación, ya no vamos a pretender demandar por resolución de contrato o efectuar un preditorio de resolución de contrato.
únicamente empleando estos mecanismos legales que establece nuestro Código Civil, automáticamente con el envío de la carta notarial y cumplido el plazo, en este caso, la persona que ocupa el inmueble se torna automáticamente en precario. Hubo un caso conocido en relación a este tema, que es el caso de Norberto Solano, que todos lo han escuchado de alguna manera, en la cual la Corte Suprema, bueno, ahí resolvió un sentido que yo tampoco no concuerdo, en el cual la Corte Suprema, en este caso, evaluó, porque lo que se alegó en primera instancia, Norberto Solano, fue de que no había recibido la carta notarial, de que no había tomado conocimiento de la misma. Primera instancia, en este caso, acogió esa posición, segunda instancia lo revocó y la Corte Suprema finalmente le dio la razón a Norberto Solano en cuanto a la comunicación notarial. ¿Para qué? Porque en este caso él había adquirido un bien inmueble y la parte demandante hizo valer su cláusula resolutoria expresa para que frente al incumplimiento de Norberto Solano del pago pactado, se resolviera ese contrato y desocupar el bien inmueble. Y en eso determinó de que finalmente la Corte Suprema indicó de que él no había tomado conocimiento de la carta notarial y en este caso no podía aplicar esa cláusula resolutoria expresa. Todos sabemos que en el ámbito notarial, la notaría, con el simple hecho que deje la carta en el domicilio, no es necesario que se encuentre la persona o no ahí ubicada, simplemente la notaría deja constancia del inmueble y automáticamente deja la carta notarial. Pero acá la Corte Suprema tomó un aspecto diferente y consideró de que tiene que darse la comunicación hacia la persona a la cual se dirige la carta de manera fehaciente. Un criterio errado, pero bueno, eso se estableció en esa casación emitida por parte de la Corte Suprema. El otro punto, que también podría darse como supuesto de precariedad, es el vencimiento del arrendamiento y el requerimiento de devolución del inmueble, situándonos en lo contenido en el artículo 1700 y 1704 del Código Civil. ¿A qué se refiere este artículo 1700 y 1704? Es que si el contrato ha fijado un plazo de vencimiento, en este caso tenemos que considerar de que automáticamente el hecho de que la parte a la cual se le ha alquilado, a la cual se le ha arrendado, continúe ocupando ese bien inmueble, no hace que ese contrato se torne en indeterminado o que este contrato continúe, sino cuando la parte reclame y le envíe una carta notarial indicándole que le restituye el bien inmueble, automáticamente tiene que proceder a dicha condición. Eso también conlleva a tener en cuenta que el solo vencimiento del plazo no determina la precariedad, sino para esto tiene que existir un requerimiento de la persona a la cual tiene el derecho a que se le restituya el bien inmueble para efectos de poner fin a ese contrato y en este caso ese título que podía haber tenido en un primer momento, que se entiende que si no se renovó el contrato, automáticamente este feneció y frente al requerimiento de la persona que tiene derecho a la restitución, automáticamente se torna en precario. Por otra parte, en relación a ello, si existe algún tipo de incertidumbre en relación al acto jurídico, en este caso, algún aspecto que pueda debatirse o cuestionarse, tenemos que situarnos a los términos establecidos contractualmente para dicha interpretación de acuerdo a ese ámbito. Hay muchos aspectos los cuales pueden resultar en relación a los dos primeros puntos que hemos conversado, la resolución extrajudicial del contrato, de acuerdo al artículo 1429 y 1430, que ha conllevado que se realicen plenos jurisdiccionales en relación a ese tema. ¿Y a qué ha conllevado también ello? Ha conllevado de que en esos plenos jurisdiccionales se interprete y se diga que si se da el supuesto de resolución extracontractual, ya sea por el ámbito de 1429 o por el ámbito de 1430 del Código Civil, automáticamente el demandado o la persona que ocupa el bien inmueble se torna en precario y ya no se puede demandar ante el juez de paz letrado ningún proceso de resolución extrajudicial de contrato ni ningún proceso de vencimiento de contrato, claramente. Eso es lo que he establecido en estos plenos jurisdiccionales, en los cuales
ellos señalan que automáticamente el demandado se torna en precario y ya no podría demandarse en proceso de desalojo por vencimiento de contrato o resolución de contrato, sino únicamente hay que ir al desalojo por ocupación precaria. Con lo cual yo no coincido, porque ¿a qué conlleva esto? Conlleva a que el proceso se alargue más en cuanto a la mora procesal que pueda generarse. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si el proceso va a tener distintos resultados, el proceso que se inicia en plan letrado y el proceso que se inicia en un juzgado especializado. Mientras que un proceso que se inicia en un juzgado de paz letrado va a acabar su trámite en un juzgado especializado, un proceso que se inicia en un juzgado especializado puede llegar hasta la Corte Suprema y eso se puede prolongar hasta un plazo superior a 4 años o hasta más del proceso. Claramente hasta que la Corte Suprema se pronuncie finalmente, emitiendo la casación respectiva o calificando el recurso, porque también otro aspecto actual es de que las salas superiores no califican el recurso de casación, sino hacen una suerte de mesa de partes y lo envían a la Corte Suprema para que ésta proceda a la calificación del recurso de casación. Y por otra parte también hay algo que yo considero relevante, que es de que tenemos que tener en cuenta que no se puede a través de un pleno eliminar el empleo de causales establecidas en nuestro marco normativo, claramente. No podemos evitar de que una persona, si quiere demandar un vencimiento de contrato o si quiere demandar una resolución de contrato y la cuantía del arrendamiento es mínima, no lo circunscribamos a que vaya a un juzgado especializado, sino permitamos de que la parte elija lo que más le conviene. Sin embargo, debo de señalarles algo, que estos plenos jurisdiccionales que han establecido esos criterios, como les expliqué inicialmente, los plenos jurisdiccionales no tienen el carácter vinculante. Un juez, si quiere, lo puede aplicar o no. Y en relación a este punto, este pleno civil casatorio, este cuarto, no establece claramente en cuanto a la competencia del juez de paz o el juez especializado. Es que podemos seguir un poco en eso y los jueces que quieren pueden seguir aplicando de qué procede ante paz letrado el vencimiento de contrato o la resolución de contrato. Y tomando en cuenta el aspecto de la cuantía, justamente para evitar la duración excesiva y que se le siga perjudicando al propietario de un bien inmueble que no cobre la renta por plazo mayor, entre otros aspectos que tenemos que considerar. Ahora bien, otro aspecto que es el tercero es en relación a la invalidez absoluta y evidente del título. Este pleno, en un primer momento, estableció que, en este caso, el juez, al momento de pronunciarse la sentencia, deberá evaluar si el título que se presenta es manifiestamente, puede ser manifiestamente nulo o manifiestamente ese acto jurídico tiene alguna situación que haga que el juez no pueda considerarlo, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 220 del Código Civil. Y por otra parte, esto que podría conllevar un proceso de nulidad de acto jurídico, este aspecto del pleno establece de que el juez evalúe esa situación y si es así, si ese título, el cual presenta esa invalidez manifiesta o absoluta, tiene esa característica, el juez declarará infundada la demanda, pero sin embargo no procederá a declarar la nulidad de ese acto jurídico. Debo indicarles algo, que como lo veremos en el 9º pleno civil casatorio cuando lleguemos a ese punto, esto no fue tomado en cuenta y se varió el criterio en el 9º pleno civil casatorio. Entonces, si el juez advierte que es un acto jurídico inválido, lo tomará en cuenta para declarar infundada la demanda o fundada propiamente, pero de modo alguno determinará en la parte resolutiva en la sentencia que ese acto jurídico lo va a declarar en esos términos. Por otra parte, hay otros 3 aspectos que debo comentarles de este pleno, que son los relativos al contrato de arrendamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1708 del Código Civil, que como sabemos, pueden darse 2 situaciones distintas en un contrato de arrendamiento. Va a depender si ese contrato se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. Si se encuentra inscrito, el nuevo propietario, es decir, en el caso de que se produzca una enajenación del bien inmueble en materia de posesión y cambie la titularidad de ese bien, y si ese contrato de arrendamiento se encuentra inscrito, el nuevo propietario tendrá la obligación de respetar ese contrato de compra-venta. Perdón, ese contrato de arrendamiento. Y eso va a conllevar a que respete el plazo, respete las condiciones que se le han brindado, incluso el monto por el cual se ha arrendado ese bien inmueble.
Pero si no se encuentra inscrito, lo que va a conllevar ello es de que el nuevo propietario del bien inmueble no asume ni tiene la obligación de respetar ese contrato, y lo que va a conllevar es de que ese propietario haga un requerimiento de la entrega de ese bien inmueble, y lo va a hacer a través de una carta notarial, comunicándole a la parte que es el nuevo propietario y que proceda a la restitución del bien inmueble, porque si no se verá obligado a iniciar las acciones judiciales, como es el proceso de desalojo por ocupación precaria, para recuperar ese bien inmueble que no lo tiene en su poder. Y el reclamo de las personas a las cuales se les alquiló ya no lo podrán ellos hacer dentro del proceso de desalojo, sino tendrá que discutirse en otro proceso, ¿no? Aunque es claro, la norma contenida en el artículo 1708 de que el propietario únicamente debe respetar el contrato si es que se encuentra inscrito el nuevo propietario, y si no lo está, tendrá que comunicarle para que se proceda a la restitución del bien inmueble, porque automáticamente con esa carta notarial se torna en precario y debe procederse a la enajenación de ese bien inmueble. Por eso va a depender un poco de la inscripción o no que se haya hecho del contrato de arrendamiento. Por otra parte, en cuanto al quinto punto de la manifestación de haberse realizado mejoras, edificaciones o modificaciones al bien inmueble, anteriormente el panorama era que si se alegaba esto, eso se tenía que discutir en otro proceso. Este pleno, y hacía que se emita una sentencia inhibitoria, este pleno ha dicho que si existen esas alegaciones, el juez dejará constancia de eso en la sentencia, pero sin embargo dejará su discusión que se haga en la vía de acción la vía de acción distinta al proceso de desalojo, y no se enturbe o haga que se retrase el proceso de desalojo por dicha alegación. Es decir, todo reclamo se podrá efectuar en la vía pertinente, que es otro proceso distinto al de desalojo. En cuanto al aspecto contenido en el punto 6, que es la usucapión o la prescripción adquisitiva de dominio, si una parte indica de que por el transcurso del tiempo tiene algún derecho sobre ese bien inmueble, tendrá que presentar la documentación respectiva que acredite ese derecho. Y el juez procederá a evaluar esa documentación para determinar si esto le genera algún tipo de título que le pueda generar protección y finalmente no ser considerado para que no prospere esa pretensión de desalojo. Si es así, si se da esta situación, el juez evaluará sus documentos y establecerá que esto le da protección a la parte demandada para que pueda continuar en la posesión de ese bien inmueble. Es decir, evaluará los argumentos, evaluará los medios probatorios, pero de modo alguno declarará en la sentencia que se le declara propietario por prescripción adquisitiva, porque esto se tiene que declarar en la vía pertinente, ¿no? Más que todo, teniéndose en cuenta también la vía procedimental que tiene el proceso sumarísimo, ¿no? Que es distinto a un proceso de conocimiento en la cual se pueda discutir con amplitud, o un abreviado en la que se pueda discutir con amplitud dicha pretensión. En cuanto al aspecto relativo a la no emisión de sentencias inhibitorias, recuerdan lo que les dije inicialmente en este pleno, de que el juez solo puede declarar fundada o infundada la pretensión. Ya no podrá de modo alguno declarar improcedente la pretensión relativa a desalojo por ocupación precaria, bajo el argumento que se puede emplear alguna de las causales que les he venido detallando, y tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, si es fundada o es infundada la pretensión. Únicamente podrá hacer eso. Por otra parte, el séptimo punto hace referencia al caso de un interdicto de recobrar por despojo arbitrario, es decir, después de un proceso de desalojo o un desalojo sin autorización judicial, entre otros aspectos, en los cuales a una persona se le priva la posesión que ejerce. Lo que establece este pleno claramente es que el despojado de manera arbitraria o abusiva podrá pedir la restitución del bien inmueble dentro del plazo de un año. Y se ha intentado, en este caso, acudir a la pretensión de este despojo arbitrario como un interdicto, lo que va a traer como consecuencia es de que no podrá posteriormente demandar pretensión alguna de desalojo. Únicamente puede plantear la pretensión relativa al interdicto de recobrar por despojo arbitrario dentro del plazo de un año. Y ya no podrá posteriormente intentar esa pretensión si ya pasó dicho plazo. Esos son los aspectos del cuarto pleno civil casatorio. Ahora pasemos a lo que es el quinto.
que los vamos a hacer de manera más breve porque he tomado mayor tiempo por la cantidad de puntos que tiene este pleno. Y pasemos al quinto pleno. A ver, ahí lo podemos ver, que es la casación 3189-2012 Lima Norte, que fue publicada el 9 de agosto del 2014, el cual tiene algunos aspectos a considerar. El primero, que trata sobre pretensiones relativas a lo que es una impugnación de acuerdos asociativos, en este caso que son personas jurídicas sin fines de lucro, que conforme al artículo 92 del Código Civil establece que cualquier asociado puede impugnar ese acuerdo siempre y cuando se siga el procedimiento establecido por ese artículo 92, claramente, que en un primer momento establece plazos de caducidad de 30 y de 60 días. 30 días si ese acuerdo se encuentra inscrito registralmente y 60 días si no se encuentra inscrito registralmente. ¿Y eso a qué va a conllevar? Porque el escenario que se daba anteriormente en ese proceso era que de que las partes, cuando transcurría el plazo de 30 y 60 días, que es muy corto, acudían al proceso de nulidad, anulabilidad del acto jurídico, que como sabemos tiene un plazo de hasta 10 años de prescripción. Y traía como consecuencia de que buscaran que las situaciones que se hayan podido generar dentro de esa asamblea pudiera circunscribirse en algún supuesto contenido en el artículo 219 del Código Civil. Y este pleno también lo que determinó es de que al ser esta impugnación de acuerdos un tema especializado, la demanda deberá únicamente ser dirigida a la impugnación de acuerdos y más no a lo que es nulidad, anulabilidad de ese acto jurídico. En ese sentido, se estableció también, reiteró conforme al Código Procesal Civil, que la única vía para impugnar esto es a través del proceso abreviado, que es competencia del juez especializado civil. Y por otra parte, ¿quiénes se encuentran legitimados para accionar? El asociado ausente, el asociado expulsado por el acuerdo impugnado, el asociado que, a pesar de estar presente, sentó su posición, pero fue impedido de votar, entre otros sujetos legitimados para impugnar ese acuerdo. Y se señala claramente y se reitera que no pueden los asociados plantear pretensiones de nulidad o anulabilidad, solo impugnación de acuerdo. Ya reiteré los plazos, que es de 30 días si el acuerdo se encuentra inscrito y 60 si no lo está. En cuanto al petitorio, si el juez observa que el petitorio contiene intrínseco una petición de nulidad de acto jurídico o anulabilidad de acto jurídico, lo que va a hacer es hacer que la demanda sea adecuada al proceso de impugnación de acuerdos, claramente, pero para ello deberá observar los plazos de caducidad que les he referido de 30 y 60 días. Pero si caducó, automáticamente el juez no podrá hacer que esa demanda sea subsanada y sea, en este caso, direccionada hacia la impugnación de acuerdos. Porque dentro de la justificación que se da es transcurridos los plazos del ordenamiento jurídico que tiene previstos otras soluciones para ello, considerando, en este caso, el acuerdo. Puede acudirse de repente a alegarse la suplantación o falsificación de los acuerdos y para ello tiene la vía ordinaria y la vía penal u otras para salvaguardar el derecho que le corresponde al asociado a través de denuncias. Por ello, lo que tiene que observarse es el ejercicio diligente de esta pretensión para salvaguardar los intereses que pueda corresponder a este asociado. Ahora bien, pasemos a otro pleno que trataré de que se pueda entender, que es el sexto, que se refiere al relativo a lo que es, en este caso, un proceso de ejecución de garantías. Vamos a ver si ya discurre esta diapositiva. Pero la casación de ese pleno fue la 24-02-2012, Lambayeque, que fue publicada el 1 de noviembre del año 2014. Que yo lo he esquematizado en dos cuadros que vamos a ver de acuerdos de pleno, que es, vamos a retroceder porque nos pasamos para ir al anterior y poderles explicar con detalle, que es
Si la persona que demanda la ejecución de garantía es una persona natural o jurídica que no es parte del sistema financiero y cuando forma parte del sistema financiero para poderlo entender con mayor detalle este pleno. Tenemos que tener en cuenta que en un proceso de ejecución de garantías estamos hablando de que lo que se va a ejecutar es una garantía hipotecaria en relación a un bien inmueble. Y ese pleno que divide en dos ámbitos, si la persona forma parte del sistema financiero o si no, exige documentos distintos para poder interponer esa acción de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal civil. Por un lado, si nos situamos en el artículo 1098 y 1099 de nuestro Código Civil, estamos refiriéndonos y hace referencia al documento de garantía, es decir, el documento que contiene la escritura pública de garantía hipotecaria. La cual, esa escritura pública de garantía hipotecaria, uno de los requisitos es que se haga por notario público y a través de escritura pública propiamente, y tiene que existir una obligación determinada, es decir, que el monto adeudado se encuentre plenamente determinado, claramente, y que no se pueda deducir o establecer el monto de otro tipo de situaciones, actos o documentos adicionales. Porque si se encuentra claramente la obligación así determinada y no es exigible otro documento, ya no se nos exigirá los documentos que vemos en los puntos siguientes, claramente. Por ello, la pretensión tiene que encontrarse claramente determinada, ser concreta y ser precisa, y en este caso no referirnos a una obligación futura, no determinada, la cual de repente requiera que se haga pagos periódicos o otro tipo de situaciones. Si es así, si la obligación está determinada, no vamos a requerir otro documento adicional. Pero si la obligación no está determinada, vamos a requerir, en caso de que se trate de una persona natural o jurídica que no sea parte del sistema financiero, vamos a requerir la liquidación del saldo deudor, la cual tiene que cumplir con algunos presupuestos que establece este pleno, que es que esté cronológicamente detallado, indicándose el capital, indicándose los intereses que correspondan y la fecha y el tipo de interés que se está aplicando en el periodo de tiempo el cual es sujeto de esta liquidación. Que sabemos, esos intereses van a estar sujetos al tope que establece el Banco Central de Reserva. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que, aparte de indicar la tasa de interés, este documento se tiene que encontrar firmado no por el abogado, sino por la persona autorizada para ellos, en el caso que sea una persona jurídica, la persona que tenga facultades para ello, pero es más estricto en el caso de que se trate de una persona componente del sistema financiero. Y en relación a los otros documentos previstos en el artículo 720, tenemos que hablar de la tasación del bien, que puede ser por dos ingenieros o dos arquitectos, como lo señala el artículo 720, y el certificado de gravámenes de ese bien inmueble actualizado, el cual nos indique las cargas que pueda tener ese bien inmueble en todo el transcurso de existencia del mismo. Pero esta situación y este panorama cambia cuando nos referimos a una demanda de ejecución de garantías interpuesta por una empresa del sistema financiero. Como lo vamos a ver a continuación, las características cambian y varían en torno a lo que es una empresa del sistema financiero. Y ahí podemos ver un poco que hay más requisitos que se exigen cuando se trata de una persona del sistema financiero. Por un lado, igual se va a exigir la presentación del original de la escritura pública que contiene la garantía hipotecaria, la cual deberá cumplir con los requisitos formales exigidos, en este caso como es indicarse el objeto, indicarse lo pactado, indicarse el monto al cual asciende esa hipoteca e indicarse si se ha generado algún título o valor en mérito a esa garantía hipotecaria y finalmente cómo se va a efectuar ese pago. Pero si se trata de una obligación determinable o futura que no pueda ser identificada en ese momento, se van a exigir más documentación. ¿Cómo será el supuesto si es consecuencia de una obligación de cuenta corriente del banco, conforme al artículo 228 de la Ley de Bancos, Ley 26702, en la cual se da en el caso de que se realicen operaciones con cuenta corriente
y el banco, frente al incumplimiento o el pago de esa cuenta corriente en torno a un préstamo o algún tipo de acuerdo bancario que se haya realizado con el cliente y este incumple el pago, dentro del plazo de 15 días le comunicará por carta el saldo deudor que adeuda, y si no cumple con ese pago, generará una letra de cambio a la vista por el monto el cual no ha cumplido ese pago, adicionándose los intereses y demás cargos que le correspondan o hayan sido establecidos. Y esto no requiere la aceptación, simplemente la ley de bancos, la 26702, establece que con la comunicación por esa carta, automáticamente se da por aceptado ese monto. Eso lo establece esta norma. Y va a determinar en que se gire una letra a la vista firmada por el propio banco, la cual puede ser materia de un proceso único de ejecución. Pero en el caso de un título valor, que también podría derivar el contrato de hipoteca en un título valor incompleto o en blanco, también es válido, y así lo establece este pleno, establece la validez de ese documento, de esa letra de ese título valor en blanco, pero para lo cual, si es que se va a firmar una letra de cambio o un título valor en blanco o un pagaré, es recomendable, ahora tenemos nosotros los celulares que puedan permitirnos sacar fotos, incluso sacar una foto de ese título valor. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que al momento que se produzca de repente una demanda hacia nosotros, podamos, a través de la presentación que ese documento le hemos firmado en blanco, exigir que claramente el banco demuestre si es que los montos por los cuales ha sido llenado ese título valor en blanco corresponden al contrato y corresponden a lo pactado. Ese sería el único mecanismo que podríamos emplear con una foto o una fotostática de ese documento. Por lo general, no nos van a permitir las entidades bancarias darnos una fotocopia, pero para eso tenemos nuestro celular y podríamos tranquilamente sacar una foto a ese título valor incompleto para posteriormente reclamar esto a la entidad bancaria. El otro aspecto es en relación a la liquidación del saldo deudor conforme al artículo 132, inciso 7 de la Ley de Bancos 26702, la cual que indica que se deberá detallar cronológicamente los cargos, abonos del nacimiento de la obligación hasta la fecha de liquidación del saldo deudor con expresa indicación del tipo de interés y el tipo de tasa aplicado. Si es interés compensatorio o moratorio, indicarse claramente esto en otros términos. Y también establece de que en el caso de la liquidación del saldo deudor, esta deberá ser firmada y suscrita no por el abogado, sino por el representante y la persona autorizada de esa entidad bancaria y financiera. Si no se observa esto, el juez podrá declarar inadmisible la demanda y dar plazo para que se subsane y se presente la liquidación del saldo deudor firmada por la persona autorizada por el banco para dicha finalidad. También se habla de lo que es la hipoteca sabana, que lo establece como aquella que es constituida por una persona natural o jurídica a favor del acreedor bancario para garantizar operaciones de mutuos pasados, presentes y futuros, es decir, los que ya se encuentran hayan sido contraídos y los que por cuestiones de operaciones habituales pueden desembolsarse o concretarse en el futuro. También pueden haber hipotecas en las cuales se establece con un monto determinado, pero sin embargo pueden irse ampliando por nuevos préstamos o nuevas situaciones que puedan generarse entre el banco y el cliente. Otro punto que debemos comentar es el relativo al mandato ejecutivo, que también lo habla este pleno en torno al mandato ejecutivo que tenemos que tomar en consideración. Uno de ellos es en cuanto al mandato ejecutivo. Me avancé mucho, vamos a retroceder, acá está, saludos, sí. En cuanto al mandato ejecutivo, estamos hablando que es aquella resolución en la cual manda a ejecución y en la cual se va a intimar al deudor para que cumpla con la obligación de dar, hacer o no hacer y cumpla con el pago de la misma, porque existirá un apercibimiento del Poder Judicial de procederse a la ejecución forzada de esa suma adeudada. Pero, ¿cuál es la situación que se genera por lo general con las entidades bancarias y financieras? Lo que se genera en muchas situaciones es de que la entidad bancaria y financiera, al momento que nos demanda, nos va a aplicar los intereses,
al capital adeudado se va a aplicar los intereses moratorios o compensatorios y posteriormente en la etapa de ejecución de sentencia va a volver a aplicar los intereses moratorios y compensatorios que se han generado después de notificado el mandato de ejecución. Muchos consideramos que esto se convertiría en un anatocismo, es decir, se está cobrando 2 veces intereses, pero sin embargo, yo considero cuestionable, este pleno considera que ello es válido por las entidades financieras. Pero tienen tan solo, tengan en cuenta eso, el plazo de 1 año para hacerlo. Si se ha pasado el plazo de 1 año, no correspondería a que puedan exigir y aplicar nuevamente los intereses, sino únicamente lo que podrían hacer es reclamar el capital adeudado y esperar la etapa de ejecución de sentencia para cobrarse los intereses. Eso es lo que establece este pleno casatorio que permite la capitalización de intereses o conocidos como anatocismo. Por otra parte, el saldo deudor que debemos considerar de que tiene que contener como mínimo ese saldo deudor la indicación del capital adeudado, así como la tasa de interés aplicada, la clase de interés aplicada y los periodos que corresponden a ello. Y por otra parte, este saldo deudor es evidente que es un acto unilateral de la entidad bancaria o financiera que contiene la liquidación establecida por ellos para que cumpla con su pago el ejecutante. Que el criterio del acreedor constituye lo que el deudor debería pagar en tal sentido. Por ello, un poco para efectos de la transparencia, es de que tiene que cumplir con todos estos requisitos la liquidación del saldo deudor. En cuanto a ordenarse el pago total de la obligación, esa va a ser la exigencia del órgano jurisdiccional bajo procedimiento de procederse al remate judicial del bien entregado en garantía. Por otra parte, el mandato tiene que expresar la suma líquida, salvo los intereses como costas y costos, y si se da una parte líquida, se tendrá que liquidar tras el remate judicial del bien o el pedido de adjudicación en pago de ese bien entregado en garantía. Tenemos que tener en cuenta algo, que de acuerdo a ese monto que se ha establecido al momento de ordenarse el mandato de ejecución, se tomará en cuenta el gravamen que establezca ese monto y propiamente, incluso si se excede ese monto, ese será el determinante para ello. Y se puede dar finalmente dentro de ese proceso de ejecución de garantías la etapa de remate, que consiste en la venta de ese bien inmueble a través de una subasta pública y finalmente con el producto de ese remate de ese bien inmueble se buscará a pagar la cantidad adeudada. Y para esto se va a tomar en cuenta el monto de la hipoteca limitado, en este caso, a la suma que se estableció en el mandato de ejecución, claramente, y lo cual, si se excede, es decir, si lo que se genera con los intereses y todo excede al mandato de ejecución y lo contenido en el mandato de la garantía real, y quedaría un saldo pendiente y con el remate no se llega a pagar, se deberá proceder conforme a lo previsto por el artículo 724 del Código Procesal Civil. ¿Qué implica esto? Que deberá emplearse, en este caso, otro proceso para la ejecución del saldo de esa resolución judicial y ya no podría emplearse para ello en este proceso por el excedente. Bien, así lo hemos graficado este pleno para que pueda ser entendido. Ahora pasemos al séptimo, ya los últimos ya no tienen tanto detalle como este. El séptimo pleno civil casatorio, que fue emitido en la casación que vemos ahí, la 3671 del año 2014, Lima, del 7 de diciembre de 2015, se estableció en los siguientes términos, ¿no? O sea, el tema de discusión era que en los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos debe considerarse que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del embargante. Finalmente, con posiciones a favor de la propiedad o al derecho de crédito, este pleno optó por la preponderancia del derecho a la propiedad y como vemos en la diapositiva, siempre que conforme a dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha más cierta antiguo que en la inscripción del embargo respectivo. Y lo dispuesto en la segunda parte del artículo 222 del Código Civil, en concordancia con el artículo 949 y 1219, inciso primero del Código Civil. ¿Qué conlleva? O sea, acá lo que se determinó en ese pleno es de que de modo alguno
el derecho de crédito va a tener la misma naturaleza que el derecho de propiedad y siempre va a predominar el derecho de propiedad frente a ese derecho de crédito que no tiene la misma connotación, frente a conflictos que puedan generarse frente a dos derechos de distinta naturaleza, por lo cual no podría aplicarse el artículo 222 del Código Civil. Debo mencionarles que esto conlleva a que evaluemos lo que es un proceso de tercería de propiedad o lo que es un proceso de tercería preferente de pago, claramente. Pero este pleno va dirigido a lo que es un proceso de tercería de propiedad. Debo mencionarles algo, un dato que no quiero olvidar, que el actual proyecto del Código Civil, del Código Procesal Civil, dentro de del proyecto que se presentó el año pasado, no considera ya el proceso de tercería. Es decir, no se considera en los mismos términos que está ahora el proceso de tercería y este ha sido retirado del artículo respectivo del proyecto del Código Civil. ¿Y qué determinó este pleno en torno a ese tema controvertido que estamos viendo a continuación? Determinó el siguiente punto que les voy a comentar a continuación. Determinó que predomina el derecho de propiedad y que el juez, una vez admitida a trámite la demanda en primera instancia, de oficio, deberá velar por la legalidad de la certificación de fecha cierta del documento que presenta el tercerista y deberá oficiar al notario público, juez o funcionario que haya emitido la certificación a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma y en el supuesto que el juez o funcionario no reconozcan la autenticidad de la certificación que se le atribuye en el documento presentado por el tercerista, deberá declarar infundada la demanda expidiendo las copias certificadas respectivas al Ministerio Público. ¿Y esto qué conlleva? A que ya no es necesario que se pueda exigir que ese derecho de propiedad se encuentre inscrito registralmente. Únicamente si ese derecho de propiedad se encuentra respaldado en un documento de fecha cierta, es decir, aquel documento el cual el notario público ha certificado las firmas de los contratantes, es título suficiente para que acredite ese derecho de propiedad. ¿Qué va a hacer el juez en ese escenario? Lo que va a hacer el juez es oficiar al notario público para que le indique si ese documento que se ha presentado en la demanda de tercería de propiedad es veraz. Él le informará por escrito y el juez, de acuerdo a eso, sentenciará si el título, en este caso, el documento de fecha cierta, es anterior a la inscripción de la medida cautelar, será fundada la demanda a favor de que tiene ese derecho de propiedad. Si no lo es en esos términos, esta se determinará en infundada, pero sea otro escenario. Si el juez verifica que ese documento no tiene veracidad, declarará infundada la demanda y comunicará al Ministerio Público de esta situación. Ahora bien, pasemos a lo que se desarrolló en el octavo pleno civil casatorio, que sin embargo, hasta la fecha han pasado 4 años y no se ha expedido decisión alguna, dado que este predio, como lo vamos a ver a continuación, se emitió el 22 de diciembre del año 2015. Ahí podemos ver este octavo pleno civil casatorio que, pese al haberse llevado la vista de la causa y haberse debatido el 22 de diciembre del 2015, hasta la fecha no se ha emitido pronunciamiento alguno del mismo. ¿Y para efectos de qué? ¿Qué se vio en ese pleno? Eso es lo que les voy a pasar a comentar. Se vio para efectos de determinarse si el acto jurídico por el cual uno de los cónyuges dispone de bienes de las sociedades gananciales, sin la intervención del otro, debe ser sancionado como un acto jurídico nulo, anulable o ineficaz. Es decir, acá lo que se tenía que tomar acuerdo es que, de acuerdo tomándose en cuenta lo previsto por el artículo 315, que regula los actos de disposición de los bienes que forman parte de las sociedades gananciales, que los cuales en principio tienen que ser celebrados de manera conjunta por ambos cónyuges, pero en el escenario que uno de los cónyuges disponga de ese bien que forma parte de las sociedades gananciales sin autorización del otro, es ese acto nulo, anulable o ineficaz. Esperemos que resuelva la Corte Suprema en relación a esto, porque se siguen dando casos o situaciones en las cuales no existe una certeza en torno a la posición de ambas salas de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ahora pasemos al siguiente pleno, que es el noveno. Vamos a ver si no funciona esto. El cual fue celebrado
el 8 de junio del año 2016. Ahí está, ahora sí. Muy bien. El 8 de junio del año 2016 fue celebrado ese pleno, se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual se buscó determinar, en este caso, si la validez del acto jurídico en los procesos de otorgamiento de escritura pública, al estarse resolviendo con criterios distintos y contradictorios, dado que en algunos casos se señalaba que en ese tipo de proceso sumarísimo no se podía discutir los elementos de validez del acto jurídico. Es decir, que en un proceso de otorgamiento de escritura pública, en la cual lo que va a buscar la parte que recurre con esa pretensión al órgano jurisdiccional, es de que el juez dé el protocolo o de las formalidades a ese documento, el cual no ha sido celebrado en dichos términos. Hablemos de repente de un contrato de compra-venta o una minuta de compra-venta que nunca pudo ser elevado a escritura pública para poder inscribirse finalmente, ¿no? Y lo que va a buscar es dar la forma, este proceso que no se dio en su oportunidad, para proceder a la formalización de este acto jurídico. ¿Y qué se dijo en este pleno? Que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que se dijo en este pleno es, en primer lugar, que le dio una connotación distinta al concepto de lo que es un proceso sumarísimo, que lo determinó como un proceso plenario. Por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva, que determinó que es un proceso plenario, el cual es un proceso rápido, que no presenta limitaciones de ningún tipo en relación a las alegaciones formuladas por las partes o los medios probatorios aportados en relación al fondo de la controversia, sin perjuicio de las restricciones por reconvención e informes sobre tema de hechos, que como sabemos en el proceso sumarísimo no se puede plantear reconvención y no se puede efectuar informes sobre hechos. Pero ¿cuál era acá el tema de discusión? Era si el juez en ese proceso de otorgamiento de escritura pública que les he explicado puede pronunciarse sobre el fondo del acto jurídico sobre el cual se le pidió su protocolización o únicamente va a proceder a darle la forma a ese acto jurídico sin evaluar el fondo de ese acto jurídico sobre el cual se pretende su protocolización. Y finalmente, como vemos ahí, se estableció, tomando en cuenta en este caso que el proceso de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario, el juez se podía pronunciar sobre el fondo, hasta incluso el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar. Es decir, puede ir más allá y declarar la nulidad de ese negocio jurídico, pero para esto previamente deberá promover el contradictorio entre las partes. ¿Y a qué conlleva eso? Que lo tenga que calificar como punto controvertido y que tenga que dar la oportunidad para que se debata esto con las partes procesales. Pongamos, por ejemplo, de que ya se fijaron los puntos controvertidos y el juez no advirtió esto ya cuando el expediente estaba para sentenciar. Lo que va a hacer el juez es retrotraer el proceso y fijar como nuevo punto controvertido, determinar si corresponde declarar la nulidad de ese acto jurídico materia de protocolización. Y va a conllevar a que las partes puedan esgrimir lo respectivo en relación a esto, decir lo pertinente y presentar los documentos del caso si así lo estiman pertinente. Pero ¿qué es una nulidad manifiesta, como lo vemos en la diapositiva? Es aquella que resulte evidente, patente, inmediatamente perceptible y aquella que resulte fácil de detectar, sea que se desprenda del mismo acto jurídico o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. Es decir, estamos hablando de aquel acto jurídico que no requiera alguna otra actuación probatoria adicional o nos conlleve a actuar alguna prueba, sino que pueda evidenciarse de los propios términos del documento. Les pongo un ejemplo para que podamos entender esto. Situémonos en el caso de que el acto jurídico en materia de protocolización ha sido celebrado por una persona menor de edad. Pongamos que tiene 17 años al momento de la celebración del acto jurídico. Y eso el juez lo puede advertir porque se entiende que al momento de contestar la demanda va a acompañar su DNI y va a advertir la edad de la persona al momento de celebrar el acto jurídico con su documento de identidad y puede claramente advertir de que ese contrato es nulo porque no había agente capaz en ese momento. En esa situación, frente a esa nulidad manifiesta, el juez en la sentencia podrá declararla como tal, pero como les digo, tiene que haberlo fijado como punto controvertido y permitir el debate en relación a ese aspecto. También, dentro del aspecto que les estaba mencionando, de que el juez puede
el juez podría, en este caso, verificar el fondo del negocio jurídico en materia de protocolización. Pasemos a la siguiente, por favor. Podemos, en este caso, verificar de que se establecen supuestos de verificación de ese negocio jurídico a formalizarse. Uno de esos aspectos es si la obligación de elevar escritura pública en negocio jurídico se encuentra supeditada a una condición suspensiva y el demandante no logra acreditarlo, se desestimará la demanda. Condición suspensiva, de repente suspendida a un pago, a una obligación previa que debe efectuarse, y por otra parte también se habla en el caso que si todos los efectos del negocio jurídico se encuentran sujetos a un plazo suspensivo que aún no ha vencido, de repente se le ha dado un plazo para que esa parte, para que proceda a protocolizar el documento, cumpla con un pago de repente en una determinada fecha y aún no se ha cumplido ese plazo, el juez desestimará igualmente la demanda. El otro aspecto es si la obligación de elevar escritura pública a un negocio jurídico se encuentra sujeto a un plazo de cumplimiento que aún no ha vencido y que además ha sido estipulado en beneficio del deudor. La demanda será declarada improcedente a menos que se exprese su voluntad de denunciar ese beneficio que resulta imposible. Otro aspecto también que vamos a ver a continuación es de que el juez podrá en ese proceso analizar el ejercicio de la excepción de incumplimiento y la invocación del incumplimiento como argumento de defensa. Es decir, la parte no podrá pedir la protocolización si, por ejemplo, no ha cumplido con el pago del precio de venta final para formalizar ese acto jurídico. Claramente, lo que determinará es, pasemos a la siguiente, por favor, determinará en que lo que va a generar es que se pueda deducir la excepción de incumplimiento contractual para celebrarse ese acto jurídico. Pasemos a la siguiente. Y el otro punto es cuando se alegue por el demandado que se ha producido la resolución extrajudicial del contrato, el juez analizará en la parte considerativa de la sentencia si concurren los requisitos de ley o pactados por las partes sin pronunciarse sobre la resolución extrajudicial del contrato. ¿Y a qué conlleva este aspecto? Conlleva que el juez tendrá que revisar, como les referí en el cuarto pleno civil casatorio, el contenido de las cartas y verificar si se han respetado los plazos para darse esa resolución contractual, pero no va a ir a evaluar tanto el fondo de si esa resolución corresponde, no corresponde, tan solo verificará la formalidad para darse esa resolución contractual. Y en todos los supuestos que les he mencionado, el juez deberá declarar improcedente la demanda por una existencia de una falta de interés manifiesta para obrar. Ahora vamos a los aspectos en los cuales modifica el cuarto pleno civil casatorio, que es la siguiente diapositiva que vemos a continuación. Aquí se modifica, en este caso, la ratio decidendi, el fundamento 39 del primer pleno civil casatorio, en la cual señala que si la Corte de Casación puede advertir una nulidad manifiesta, aun cuando las instancias de mérito no lo han podido advertir en su oportunidad y aun cuando no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación, en cuyo caso, en decisión motivada y con expresa indicación de la causal de nulidad que podría haberse configurado en la celebración del negocio jurídico, se declarará la nulidad en la sentencia de vista y la insubsistencia de la sentencia apelada y se ordenará al juez de primera instancia, previa promoción del contradictorio, entre las partes, emita pronunciamiento sobre la posible nulidad manifiesta. Es decir, si la Corte Suprema advierte esto, hará el reenvío declarando la nulidad de la sentencia para que el juez de primera instancia se manifieste sobre ese supuesto nulidad manifiesta. Por otra parte, se modifica también el precedente vinculante contenido en el 5.3 del cuarto pleno civil casatorio, en el sentido, dentro de lo que les expliqué, que actualmente, con esa modificación de la ratio decidendi de la parte vinculante, de que el juez, si advierte una nulidad manifiesta, es decir, la invalidez y absoluta evidente del título posesorio, lo podrá declarar en esos términos en la sentencia. Es decir, ya únicamente no lo evaluará en los fundamentos de la decisión para declarar que no tiene título o que tiene título de la parte para continuar en la posesión de bien inmueble, sino que lo declarará en la sentencia, es decir, declarará infundada de repente la demanda de desalojo y declarará inválido ese título, ese acto jurídico al haberse determinado esa nulidad manifiesta. Claramente, tomándose en cuenta el artículo 220 del Código Civil que permite esta declaración del juez y modificando lo que es el cuarto
y primer pleno civil casatorio, como lo hemos visto a continuación. Ahora, para cerrar, pasemos a lo que se trató en el 10º pleno civil casatorio, y con esto ya damos concluida a esta charla. El 10º pleno civil casatorio, que se desarrolló el 18 de octubre del 2018, claramente buscaba, en un proceso de reivindicación, determinar lo que, si el artículo 194 del Código Procesal Civil, en este caso, debería ser observado por los jueces en el supuesto de que no exista certeza en cuanto a las denominaciones del predio, si no existe convicción en cuanto a la identificación del predio, a efecto de determinar ese bien, porque se da que es un requisito y se exige en un proceso de reivindicación que esté el bien inmueble claramente determinado e identificado. Y lo que este pleno busca responder es si se da la situación en la cual el juez puede aplicar el artículo 194 para generar esa certeza en torno a esas situaciones. Así también se habla de la infracción del artículo 197 del Código Procesal Civil cuando la valoración de los medios de prueba de manera conjunta y razonada, y si el juez debe en la sentencia detallar cada uno de los medios probatorios, y asimismo tomándose en cuenta que el juez debe reconstruir los hechos tomando como base las pruebas aportadas por las partes. En ese pleno hubieron 4 amicus curiae. Uno fue Luis Alfaro, Cristian Delgado Suárez, el profesor Juan Monroy Gálvez también y Renzo Cavani, los cuales tenían posiciones distintas en torno a la prueba de oficio. Por una parte, si podía aplicarse, si era en este caso una facultad o una obligación del juez, y si se debe buscar la justicia en el proceso y la verdad de los hechos expuestos en la demanda, que fue los aspectos los cuales se discutió en este pleno, y finalmente estamos esperando el resultado que pueda darse. Pero ¿cuál es el tratamiento normativo? Pasemos a la siguiente diapositiva, que se da en el artículo 194 del Código Procesal Civil, que vamos a ver a continuación. Ahí lo vemos detallado, que conforme se dio la modificación por ley 30.293, se cambió sustancialmente el contenido del artículo 194 y actualmente ya se habla que el juez tendrá que actuar prueba de oficio de manera excepcional, por un primer lado, es decir, el juez actuará la prueba de oficio para efectos de resolver la controversia, tomando en cuenta que esto es obligación de las partes acreditar los hechos expuestos en la demanda o en la contestación, y el juez no debe reemplazar en esa carga probatoria de probar a las partes procesales. Por otra parte, el juez de primera instancia y segunda instancia pueden actuar prueba de oficio, en este caso, si se cumple con los 2 supuestos anteriores, y esto se constituye en una facultad del juez que es distinto a un deber. Es decir, si el juez cree, lo aplica o no, pero no se encuentra obligado a aplicar la prueba de oficio. Y por otra parte, la prueba de oficio debe ser pertinente, tomándose en cuenta los principios de la prueba para, en este caso, aclarar la demanda y aclarar lo que son los puntos controvertidos materia de proceso. Pasemos a la siguiente, por favor, que también son otros puntos que contiene el artículo 194, que las pruebas de oficio deben ordenarse para resolver la controversia, como lo dije. Pero hay otro aspecto que contiene este artículo 194, que es que deben ordenarse siempre que la fuente de prueba, ya sean personas o cosas que existen fuera del proceso, hayan sido citadas por las partes del proceso, quedando prohibido al juez acudir a la fuente de prueba de modo indirecto, lo cual puede ser controlado ahora por las partes del proceso, y así también el juez debe asegurar a las partes el derecho a la contradicción de la prueba, y la resolución que ordene la prueba de oficio debe ser debidamente motivada bajo sanción de nulidad. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva que la resolución será impugnable, siempre no puede ser materia de apelación, siempre y cuando cumpla con los presupuestos anteriores: citar la fuente de prueba, no reemplazar en la carga procesal de las partes, y que el juez cumpla con motivar la decisión para el empleo de la prueba de oficio. Puede actuar tanto el juez de primera y segunda instancia. Ahí me quedo con la posición que sostuvo el amicus curiae Renzo Cavani en su oportunidad, en la cual refiere que resulta poco probable o improbable que un juez pueda actuar una prueba de oficio
Esto principalmente, pasemos a la siguiente, esto principalmente tomándose en cuenta que existe muchas restricciones al juez para que éste pueda actuar una prueba de oficio, tomándose en cuenta de que no resulta viable de que por un lado el juez pueda citar la fuente de prueba, es decir, si la parte lo ha hecho, el juez no podrá saltar esto, si la parte no lo ha hecho. Por otra parte, que el juez no reemplace en las cargas probatorias de las partes, la carga procesal que corresponde a las partes. Y un tercer punto es de que tenga utilidad para el proceso. ¿Qué nos dice la práctica judicial? De que las pruebas de oficio son empleadas como principal medio para la dilación del proceso, por un lado. Por otro lado, es empleado no por lo general para una utilidad del proceso, sino para no sentenciarse en ese momento, entre otros aspectos críticos que se hacen en la prueba de oficio, por lo cual yo diría que el juez tiene que observar esas limitaciones y seguir un rol más garantista en cuanto a la aplicación de la prueba de oficio sea necesaria y cuando sí sea estrictamente indispensable su empleo, porque el juez, para actuar en una prueba de oficio y fundamentar la decisión que ordena su actuación, deberá responder a la pregunta para qué lo emplea, qué dudas tiene y cuáles son. Por otra parte, en qué se contradicen las pruebas y todo eso lo deberá expresar en la sentencia y en la decisión que pueda emitir este juez en la decisión final que éste pueda emitir. Bueno, yo les agradezco su atención en todo este tiempo. He tratado de ser didáctico, que se pueden entender los 10 plenos. Muchas gracias por estar aquí presentes y muchas gracias a los que nos han seguido el día de hoy. Gracias.